todos. Bueno, les doy la bienvenida a esta actividad que realizamos desde el Instituto de Derecho de la Integración Aduanero y Portuario, junto con el Instituto de Derecho Internacional Privado. Agradecemos la participación de la doctora Ana Cecilia Coralo, quien es que va a exponer sobre cooperación internacional para el desarrollo en la región, una mirada desde la práctica. Bueno, vamos a presentarla a Cecilia, Ana Cecilia, no sé cómo, Ana, le digo yo Juanita, porque es amiga de la casa también, así que, bueno, me voy a permitir saludarla así también. Ella es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental en la Universidad Católica Argentina y diplomada en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y en Gestión de Proyectos de Desarrollo por el BID. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, trabajó como asesora legal en el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Asimismo, coordinó proyectos del PNUD y trabajó como consultora independiente para proyectos de desarrollo con financiamiento externo para Argentina y la región de América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como analista de operaciones en el BID, así que le damos, bueno, el currículum es extenso, es abreviado, es una mera presentación. Agradecemos tu participación y bueno, desde ya abierta la presentación, quedamos con Ana. Muchas gracias, Janina. Un placer estar con ustedes. Antes de comenzar la presentación, me gustaría que hagamos una brevísima ronda de presentación, conocerlos, si pueden habilitar las cámaras mejor. La idea es, yo preparé una presentación, pero la idea es que hagamos una sesión dinámica, porque cuando hacemos los eventos virtuales generalmente es más difícil mantener la atención, así que los invito a participar y a que hagan cualquier tipo de preguntas y de aportes. Así que la veo a María Paula con la cámara encendida, así que si nos querés contar, lo que les pido es nombre, si no lo tienen abajo, y la formación de grado y la motivación de estar acá en esta charla. La idea es que vayan abriendo los micrófonos cada uno. ¿No lo podés ahora abrir, sí, María? Ahora sí. No lo tenía habilitada, no tenía habilitada la opción. Bueno, yo soy abogada y bueno, junto a Janina este año ingresé a participar de el espacio que está vinculado a derecho portuario y aduanero. Bueno, y en virtud de eso los estoy acompañando porque me interesa y además soy maestranda en Relaciones Internacionales. Bien, buenísimo. Muchas gracias, María Paula. Veo a Jor. Les voy dando la palabra así no perdemos tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorgelina Altamirano me llamo, le tengo que poner el nombre ahí completo a... y me interesó el curso, soy abogada también, y me interesó porque estoy asesorando hace 4 años a empresas con mi socio, que ahora están, bueno, dedicándose al comercio internacional. Entonces, bueno, nada, como para meterme un poco en tema, ir entendiendo, si bien ya venimos, ¿no? Estudiando, pero bueno, cada vez que puedo, interiorizarme un poquito más, aprovecho, así que me interesó la temática. Buenísimo. Veo a la profesora Liliana Rapalini. Hola, ¿cómo vas? Espera. Acá estoy. Ahora sí. Bueno, mira, yo trabajo con Lautaro, vale decir, tengo a mi cargo el Instituto de Derecho Internacional Privado, de acá del Colegio de Abogados de La Plata, soy profesora titular con dedicación exclusiva
de la Cátedra 1 de Derecho Internacional Privado, de aquí también, de la ciudad. Bueno, y todos los temas, con Lautaro intentamos unir un poco los institutos, particularmente los temas de cooperación internacional. Actualmente hace que la parte pública y la privada tenga bastante que ver. Por ende, bueno, me pareció muy bien que compartiéramos con vos este encuentro, y de allí mi presencia. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. Colegio de Abogados, no sé quién está detrás, creo que ya nos habíamos visto antes de que comience. Claro. Sí, soy yo estoy en la parte Diego. técnica de las actividades del colegio y bueno, por eso estoy acá, por el manejo de la sala, digamos. Perfecto, igual te vamos a hacer que te interese el tema. Dale. Veo Ezequiel. Capaz que está atendiendo otro asunto. No sé si Ignacio, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo estás? Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y estoy en el OREI con Lautaro, así que estoy siendo pasante y nada, y nos mandó para meterme un poco en tema porque también tenemos una orientación en cuanto a integración y cooperación, así que estaría bueno como para el futuro. Buenísimo. Se acaba de sumar Cintia. Cintia, nos estamos presentando. Si querés contarnos tu formación y tu motivación para estar acá, y ya arrancamos. Si te agarramos muy fría, te volvemos a contactar después. Bueno, y Yani, no sé si te querés presentar. Yo porque como te conozco no te di la palabra. Bueno, Janina, que está Caselia, yo estoy como subdirectora en el Instituto de Derecho de Integración Aduanero y Portuario, y bueno, siempre buscando, como decía Liliana, compartiendo sus palabras, actividades que nos reúnan, que desde la cooperación internacional, por ello la actividad conjunta, y bueno, son temas que me interesan, todo lo que es la cooperación internacional, el desarrollo sostenible. Nos han llevado a estudiar juntas y a conocernos por allá en Madrid, así que de ahí, bueno, por tu vasta trayectoria también el interés en que nos trajeras un poco desde la práctica, ¿no? Lo que has vivenciado. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy presentes. Los eventos virtuales a veces se hacen un poco tediosos, por eso pedí esta presentación y que sea una charla. Cuando estaba pensando, digamos, qué traerles hoy, pensaba un poco en cómo yo llegué a estos temas y cómo, siendo abogada, muchas veces me preguntaban, ¿pero vos no te dedicás a lo tuyo? O sea, vos no trabajás de abogada. Y muchas veces se asocia el rol del abogado con que tiene que estar en los tribunales defendiendo la cuota alimentaria de una persona o los derechos laborales de otra o defendiendo la libertad de alguien. Y quizás esa es una mirada un poco sesgada de todo lo que podemos hacer nosotros como abogados. Seguramente todos tenemos algo en común, los que estamos acá, es que nos llama la atención lo internacional, sea porque nos gusta viajar, porque el mundo que nos muestra un solo país nos queda como chico, cada cual tendrá su motivación, pero un poco esta necesidad de mundo, desde lo teórico, desde lo práctico, nos lleva a ampliar un poco el espectro. Entonces, la presentación que yo preparé es introductoria de qué es la cooperación internacional, qué tipo de cooperaciones existen, cuáles son los organismos que están involucrados, y después, cómo podemos llegar desde el lugar en el que estemos a un proyecto de cooperación. ¿Por qué digo esto? Porque ya sea que se manejen desde el ámbito público o desde el ámbito privado, la forma de llegar o una de las formas de llegar es a través de un proyecto. Es decir, si yo quiero, no sé, estoy asesorando una empresa, estoy asesorando a una ONG, participo de una universidad y quiero acceder a fondos en el marco de cooperación,
el vehículo, el camino es un proyecto. Entonces, ¿cómo armo ese proyecto que tiene un poco de cooperación y tiene un poco de gestión de proyectos? Es lo que vamos a ver. Por favor, interrúmpanme, no hay preguntas que no correspondan, todo lo contrario. Y tengo poca agua, así que me van a hacer además un favor. Yo no los veo, así que, Yani, si hay alguien mano levantada o alguna reacción, no pidan permiso, digamos, ingresen, esto es una charla, ¿ok? Bueno, el título es bastante amplio, vamos a ir de lo general a lo particular y de vuelta, me interrumpen cuando quieran. Para empezar, siempre es bueno una definición. ¿Qué es la cooperación internacional? La cooperación internacional es la ayuda voluntaria de un país a una población beneficiaria, ¿sí? A otro país. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de un Estado, gobierno local o una ONG particular. Entonces, los dos primeros elementos que vamos a tener, en principio, es un país y otro país. Esto es una definición muy amplia, porque después vamos a ver que tiene matices. ¿De dónde surge este concepto? Después de la Segunda Guerra Mundial, había una necesidad de reestructuración en Europa, o de reconstrucción en Europa, como ustedes saben, y había nuevas naciones independientes en África y Asia. Este concepto surge desde allí y de vuelta se va a ir modificando. Estos son algunos de los tipos de cooperación, hay un montón más. Cooperación multilateral, cuando participan más de 2 países o organismos multilaterales. Cooperación bilateral, cuando hay 2 países. Cooperación a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, esta también es una alternativa. Cooperación descentralizada, cuando hay administraciones regionales y estatales públicas. Y cooperación empresarial, que puede ser que mediante empresas se brinde asistencia técnica y transferencia de tecnología a sus equivalentes en los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan para la cooperación? Pueden ser de origen público y de origen privado. Quizás los de origen público más conocidos son los provenientes de la ayuda oficial al desarrollo. Ustedes sabrán que los países desarrollados, o los llamados países desarrollados, tienen la obligación, por decirlo de alguna manera, de destinar parte de los recursos producto de su PBI a los países que todavía están en necesidad de desarrollo. Entonces estos conceptos yo los pongo entre comillas y podemos estar debatiendo años y siglos qué es un país desarrollado, cómo se mide el desarrollo y demás. Y otra fuente de financiamiento puede provenir del origen privado, cuando son de particulares, empresas, asociaciones, etc. Ahora bien, una forma de otorgar estos recursos pueden ser los fondos reembolsables y otra forma son los fondos no reembolsables. Básicamente un préstamo de la banca multilateral que me da un beneficio, una tasa mejor que la que me daría un banco común, sería un fondo reembolsable. Un fondo no reembolsable es una donación, por ejemplo, que yo no la tengo que devolver. O sea, sí voy a tener que explicar cómo lo gasté, pero no es que yo lo tengo que devolver. Esa es la diferencia entre reembolsable y no reembolsable. Y después hablamos del fondo, ¿no? De qué es, cómo se coopera. Yo puedo cooperar con dinero y puedo cooperar con otro tipo de asistencia, como puede ser una transferencia de conocimiento, tecnología, intercambios culturales, etc. Ahora bien, cuando hablamos de estas modalidades de ejecución, de vuelta, tenemos distintos ejemplos. Asesoramiento de expertos, es decir que, por ejemplo, tenemos una necesidad, vamos a poner un ejemplo en una universidad de Argentina, tenemos una necesidad de llevar adelante un proyecto y necesitamos
de alguien que nos asesore y hay un experto internacional que es quien nos puede brindar ese conocimiento específico. Capacitación. Digamos, no necesito asesoramiento, pero sí necesito un expertise que sea transferido a partir de un país que lo haya desarrollado de una manera que nosotros, digamos, desde el país receptor de la cooperación no lo ha hecho. Servicios de voluntarios. También cuando hablamos de cooperación, podemos hablar de, ahora estamos hablando de cooperación técnica, ¿no? Pero también existe lo que es la asistencia humanitaria. Para esta presentación la hemos dejado afuera, pero también podría ser que un tipo de cooperación es cuando hay algún desastre, ya sea natural o un desastre humanitario, también hay una cooperación entre los países para atender necesidades que no pueden ser cubiertas por las capacidades propias. Donaciones es, digamos, no hay una contrapartida, como les dije antes, es una transferencia a título gratuito, puede ser de dinero, puede ser de bienes o de servicios, y fondos de contravalor, que es el canje de deuda. Bueno, y como les dije antes, hay distintos instrumentos que se pueden utilizar para canalizar la cooperación internacional. Hoy nosotros nos vamos a centrar en los proyectos, vamos a hablar también de cómo se enmarcan dentro de los programas, pero nos vamos a focalizar en los proyectos y cuáles tienen que ser o debieran ser las características que van a hacer atractivo mi historia, mi necesidad, para que el financiador pueda seleccionarlo. Ahora bien, ¿para qué sirve la cooperación internacional? O sea, ¿por qué yo tendría o quisiera acceder a la cooperación internacional? Bueno, primero, para atender a los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy es la Agenda de Naciones Unidas 2030, es lo que nos rige, o sea, a todos. Les rige a los gobiernos, les rige a las ONGs, les rige al sector privado, a los bancos, digamos, todos estamos alineados en nuestras actividades bajo la Agenda de 2030 de Naciones Unidas para manifestar la utilidad, encauzar, armonizar y fortalecer las acciones tanto de los oferentes como los receptores de la cooperación, crear sinergias entre los gobiernos, entre los organismos internacionales, el tercer sector, el sector privado, y asegurar que los esfuerzos a favor del desarrollo logren su objetivo. Y acá, en este slide que les voy a dejar la presentación, son algunos de los organismos de cooperación internacional más conocidos. Los logos hablan por sí solos. Tenemos el GEF, que es el que se ve acá, es el fondo ambiental. Digamos, si ustedes necesitan algún tipo de cooperación en temas ambientales, el GEF es el que va a publicar todas esas ofertas. Acá tenemos al Fondo Verde para el Clima, que es un fondo que surge a raíz de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y después sobre el Acuerdo de París. Y después los países desarrollados, acá tienen la Agencia de Cooperación Alemana y esta es de Suecia, que también crean sus propias agencias, acá la de Cooperación Española, que crean sus propias agencias para canalizar los recursos de esos países y que lleguen a los países en vías de desarrollo, como la región como la nuestra, principalmente. O sea, quienes van cuando hablamos de niveles de gobierno, quienes van a recibir la cooperación, principalmente lo que es Sudamérica, Centroamérica, por tener las características de los países que se llaman SIDS, Small Island Developing States, que lo que necesitan o las características que tienen es que son países muy chiquititos, muy aislados y que realmente necesitan cooperación para poder cumplir sus objetivos de desarrollo. África también son países que reciben cooperación. Y acá también empezamos un poco a cuestionar, ¿no?
porque siempre hablamos de la cooperación vertical que va de norte a sur, esto que yo les decía, bueno, los países como Alemania o Suecia cooperan, nos brindan recursos o capacidades técnicas a los países llamados del sur o los países subdesarrollados, pero un poco también los invito a cuestionar por qué hablamos de ese tipo de cooperación, ¿no? Esta idea de que los países del norte saben hacer las cosas y nos dicen a los países del sur cómo hacerlas. Hay ejemplos muy valiosos de lo que es cooperación sur-norte, es decir, cuando hablamos de cooperación en términos amplios, no solamente hablamos en términos de recursos económicos, sino también de capacidades, y hay muchas capacidades que los países del sur o subdesarrollados hemos desarrollado y que hemos podido cooperar con países del norte. Un ejemplo, yo no soy experta en temas de educación, pero, y de salud, digamos, ninguno de los dos temas, ¿no? Ni de salud ni de educación, pero en Cuba, tanto en lo que es educación y salud, ha podido exportar sus mecanismos o sus políticas y han colaborado o han sido punta de lanza para países del norte. ¿Con esto qué quiero decir? Que no solamente cuando pensamos en cooperación tenemos que pensar necesariamente en recursos económicos y que algo del norte va a venir al sur. También puede ser al revés. Otro de los ejemplos que nos habían comentado en el curso de cooperación que hicimos con Janina fue el tema de toda la capacidad que desarrolló el cuerpo forense argentino, lamentablemente para identificar durante la dictadura a las personas desaparecidas, y esa, digamos, todo ese know-how y ese expertise también fue utilizado en España para otros tipos de conflictos, pero digamos algo digamos, que nació del sur también fue elevado al norte, ¿no? Como esos ejemplos, sin meternos demasiado, pero que existen casos prácticos que también se pueden tomar como ejemplos de cooperación y no solo de norte a sur, ¿no? Que de esas abundan. Lo mismo, bueno, en la cooperación horizontal, ¿no? También es fundamental que nosotros podamos aprender de los países de la región. Muchas veces cuando estamos implementando alguna política o tenemos por delante un proyecto en ejecución, nos ponen de ejemplo países que poco tienen que ver con las realidades propias. Entonces, poder trabajar codo a codo con otros ejemplos de países de la región o países que no pertenezcan a nuestra región, pero tengan nuestro mismo nivel de desarrollo, similar nivel de desarrollo, puede ayudarnos a aprender y a desarrollar mejores capacidades. Y la cooperación triangular, cuando además de intervenir un país del norte y un país del sur, también interviene una agencia intermediaria, puede ser una agencia de cooperación, o puede ser la banca multilateral o algún otro organismo que haga las veces de intermediario. Bueno, acá me adelanté a lo que es la cooperación sur-sur, que también hay un montón de ejemplos que pueden dar cuenta del éxito que es poder compartir con pares y no siempre con países que tienen resueltas un montón de cuestiones que los países del sur no, y que tienen que ser contempladas. Y acá un poco la idea era también compartir cómo tiene que ser la cooperación. Un elemento que tiene que ver con la complementariedad, que digamos, muchas veces, y sobre todo en política pública, uno quiere resolver con la cooperación todo, y la realidad es que viene a complementar una política que tiene que existir, y la ayuda que venga de afuera tiene que ser un complemento. Tiene que estar relacionado, no, perdón, el relacionamiento tiene que ver con otra cosa. Lo que tiene que estar relacionado es la complementariedad. El relacionamiento tiene que ver
con que la cooperación va a implicar un intercambio con tanto desde el receptor de la cooperación con quien la ofrece. Y esto genera muchas sinergias que van más allá del punto de intercambio. Por ejemplo, si hay un caso de cooperación internacional en un tema de salud, vamos a poner entre Argentina y Suecia, el hecho de que esos dos países estén vinculados en una cooperación bilateral también puede abrir nuevas puertas para un relacionamiento en otro tema, ¿sí? Porque digamos, es más fácil que desde Argentina el Ministerio de Salud pueda hablar con el Ministerio de Ambiente, vamos a decir, y que les cuenten que tienen una cooperación bilateral en tal o cual tema, o tienen un memorándum de entendimiento para colaborar entre los dos países y se puede hacer una adenda a ese memorándum y poder colaborar en otros temas. Digamos, esto genera este tipo de sinergias que si no hay una vinculación entre los dos países, puede que nunca suceda. Cuando ya hay una vinculación, se pueden seguir abriendo otros puntos de contacto de la cooperación. Y las características, bueno, como todo, tiene que ser dinámica, ágil, oportuna, y sobre todo racional, ¿no? O sea, no la cooperación por la cooperación misma, sino justamente entender esa complementariedad y en qué momento es útil esa cooperación. Vamos a poner un ejemplo. Hay mismo caso de antes, Argentina tiene una cooperación con Suecia, en ese momento Argentina quiere impulsar, porque hay un tema de agenda política, quiere impulsar, vamos a decir, no sé, la privatización del servicio de salud, porque Suecia tiene un servicio de salud privado espectacular. Si el cambio de gobierno hace que ya no sea una prioridad, esa cooperación ya no va a tener el mismo sentido que tenía antes. Por eso debe ser dinámica, ágil, oportuna y racional. O sea, no es el mejor de los casos que la cooperación vaya cambiando con la agenda política, pero sucede. Entonces, esos puntos de contacto, esa necesidad del oferente de la cooperación y quien la recibe, debe ser ágil, ¿sí? Debe atender a las necesidades que se quieren atender. Organismos financieros multilaterales, bueno, como veíamos antes en la filmina, está la banca multilateral, y después también están todos los organismos multilaterales en el caso de los proyectos ambientales. Ahora, a ver, hablamos de sostenibilidad, pero también hay que decir que la canalización de los recursos es bastante fácil la oferta es bastante amplia dentro de lo que son los AMUMAS, acuerdos multilaterales ambientales. Todos los acuerdos multilaterales ambientales tienen un fondo o un canal de financiamiento, con lo cual ahí también existen fondos, generalmente son o sea, acuerdos, aportes no reembolsables, o sea, son donaciones, o mejor dicho, para ser más precisas, son grants, son donaciones que los países de vuelta que tienen más poder económico o son más desarrollados, aportan a los fondos de esos convenios para que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados puedan cumplir con los compromisos internacionalmente asumidos. Esa es la lógica digamos, de por qué los convenios internacionales tienen financiamiento. No es porque sí, sino que digamos, para los países como los nuestros, hay como una presión a adherir a determinados convenios y después hay una necesidad para poder cumplir con los compromisos. No es lo mismo cumplir un compromiso para Argentina a nivel ambiental, que cumplir un compromiso para Suiza, ¿no? Entonces, de la mano de esa necesidad de poder cumplir, hay una ayuda económica. Eso también hay que decirlo. Y digamos, dentro de lo que son los organismos bilaterales, como habíamos hablado antes, también hay agencias dentro de los gobiernos que canalizan fondos y financian proyectos.
Y ahora sí hago un stop. Voy a dejar de compartir 2 segundos para ver si hasta acá, o sea, hasta acá llegué a la primera parte general. Ahora vamos a ir a la parte más práctica, pero quería saber si había alguna duda, algún comentario, algo que quisieran reflexionar de lo que dije, si se entendió. Cualquier pregunta es bienvenida. Mira, Ana, Sí, yo, Liliana, te estoy hablando. sí, te veo, perfecto. Bueno, por lo menos yo entendí todo, y muy clarito. Hay cosas que, dada, bueno, mi experticia, digamos, no conocía con una técnica como la que vos la estás exponiendo. Lo que has dado como dato, para mí interesante, son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuando realmente los países ven que aislados no podían seguir. Y bueno, nace el Benelux, que va a dar después cabida a la Comunidad Europea, vale decir, propende a la integración, pero propende a la cooperación, ¿cierto? Entre los estados, desde todo punto de vista, educación, economía, tecnología, lo que fuere, ¿cierto? Muy bien. Para nosotros, los que hacemos derecho internacional privado, la cooperación jurídica internacional fue y es hoy un bastión de apoyo para efectivizar derechos. Ahí lo tenés, ¿sí? Y tenés como hoy propenden estudios jurídicos llamados internacionales que vinculan precisamente para cuestiones de cooperación jurídica internacional. Un requirente, un requerido, bueno, todo eso es parte de lo que vos hablas también, en una faceta diferente, ¿no? Obviamente. Sí, total. Tiene puntos de contacto porque, digamos, quizás la introducción la hice más desde lo que sería el derecho público, el internacional público, Sí. pero ahora nos vamos a meter en cómo esa línea, ¿no? Un poco queda desdibujada entre, a ver, está claro que es lo... Entre lo público y lo Exacto. privado. Y la necesidad, Claro. la interdependencia de que, a ver, poniendo el ejemplo de un convenio internacional, hablamos de cambio climático, hablemos digamos, del tema, hoy hablamos todos de cambio climático, ¿no? Por la necesidad de cumplir con el Acuerdo de París, pero son compromisos que asumen los estados. Sí. Pero ¿qué estado va a poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero sin colaboración del sector privado, sin nuestra colaboración? Entonces, digamos, el compromiso lo asume el gobierno, pero después hay una bajada. Bueno, la Entonces, voluntad política no siempre es la misma, también. Vos misma lo dijiste, ¿qué pasa con un proyecto que tengo hoy cuando tengo un cambio institucional, político, que capaz que no sigue la misma línea? sí, y Eso ahí no es cae. donde viene totalmente, pero totalmente, y lo he vivido en carne propia. Pero creo que ahí está la motivación de la cooperación internacional y ahí es donde Sí, yo creo en la cooperación internacional, porque cuando hay sí. un proyecto de cooperación detrás, cuando hay fondos que vienen y que hay que justificar, digamos, ese vaivén político queda un poco en segundo plano. Entonces, si yo tengo que reportarle un organismo porque me donó $250.000, por más que haya cambios políticos, tiene que haber La una línea. obligación. Sí, y una línea de responsabilidad, obviamente. Totalmente. Entonces ahí, digamos, ahí es donde a mí me parece una luz de esperanza de que una buena forma de llevar adelante política pública puede estar de la mano o puede complementarse muy bien con un proyecto de cooperación, ¿no? De vuelta, Sí. no poner toda la expectativa en el proyecto de cooperación, tiene que haber algo, ¿no? que sustente, pero desde mi punto de vista es una muy buena noticia. ¿Algún otro comentario? Avanzamos porque tenemos
15 minutitos nada más, así que voy a ser muy eficiente en el uso del tiempo y después si hubiese preguntas, volvemos. Esta presentación de vuelta, yo se las voy a dejar porque acá empieza una guía práctica de cómo armar un proyecto. Y, ay, me fui como súper lejos. A ver, bueno, creo que voy a hacerlo. Ah, no, estamos bien, bien. Bueno, para empezar, básico, ¿qué es un proyecto? Habíamos dicho que es la forma que nosotros tenemos o una de las formas que tenemos de canalizar recursos. Es decir, que si hay un dinero disponible en alguna ventanilla, en algún organismo, ya sea que yo soy ONG, soy gobierno, soy empresa privada, voy a tener que pedir fondos y una muy buena forma de hacerlo es presentar un proyecto. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Muchas, pero la característica principal es que tiene un inicio, un fin, es decir, que hay un plazo finito y que va a alcanzar resultados, ¿sí? Tiene un objetivo común. Cuando hablamos de programa, es algo un poco más amplio y si los distintos proyectos responden a un mismo objetivo, hablamos de un programa, ¿sí? O sea, esto quizás también más orientado a política pública, pero si pensamos en un proyecto, digamos, aislado, tanto desde el sector privado como desde el tercer sector, estamos hablando de un proyecto. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para desarrollar un proyecto? Como les dije antes, hoy todos nos guiamos por el gran paraguas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que se enmarcan en la Agenda de Naciones Unidas 2030, y lo importante es que podamos decir a qué objetivo colabora nuestro proyecto. Si estamos hablando de un proyecto desde el sector público, lo ideal es que se articule con el área de cooperación internacional. Lo mismo si es en una universidad o en un instituto técnico. Si hay un área de cooperación internacional y nosotros somos el área técnica, lo importante es que esa articulación esté, ¿sí? Porque nosotros podemos entender muy bien de nuestro proyecto, pero quienes conocen el mecanismo de cómo se vincula la organización en el plano internacional es el área específica, en el caso de una empresa, comercio exterior, etc. Bueno, criterios técnicos particulares, como habíamos dicho, puede ser una transferencia técnica o el desarrollo de capacidades, ¿sí? O sea, ahí puede ser bastante amplio dependiendo el tipo de proyecto que estemos diseñando. En el caso de, bueno, también esto de vuelta generalmente es para proyectos públicos, lo que se llama la contrapartida local, pero también puede ser en proyectos privados. ¿Qué es la contrapartida local? Es, por ejemplo, yo pido $100.000 para desarrollar un programa de capacitaciones, pero tengo un aporte local de $50.000, que es lo que yo, digamos, financié para todo lo que es la plataforma, ¿no? O sea, entonces es la complementariedad de la que hablábamos antes. Puedo pedir X cantidad de dinero, pero ya tengo una parte que la doy como contrapartida de mi proyecto, que ya la financié o la estoy por financiar. Solapamiento, esto es fundamental. Cuando yo voy a pedir fondos en el marco de un proyecto, lo que tengo que evitar es el solapamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pidiendo, en el mismo ejemplo, que me financien unas capacitaciones, no puedo tener en mi página web publicada que esas capacitaciones yo ya las hice, ¿sí? Porque no va a ser atractivo para alguien financiar algo 2 veces. O si quiero hacer algo a toda costa y presento el mismo proyecto en diferentes ventanillas, ¿sí? En diferentes financiadores, y si los financiadores hablan entre sí, tampoco les va a parecer atractivo que se presente el mismo proyecto para lo mismo. Y después, de vuelta cuando hablamos de proyectos públicos, pero puede ser también en las empresas privadas que
haya un organismo ejecutor, un área que se encargue de ejecutar el proyecto. Ese equipo que va a ejecutar el proyecto tiene que conocer tanto de gestión de proyectos como de las características que ese financiador va a tener, ¿sí? Si un financiador, de vuelta, tanto sector público como privado, si ese financiador me dice, ok, yo te voy a dar X cantidad de dinero, pero vos me vas a tener que reportar al inicio, a la mitad del proyecto, y me vas a tener que hacer un reporte final, tanto físico como financiero. Bueno, ese know-how de parte del equipo tiene que estar. Bueno, más criterios, voy a ir avanzando rápido porque si no, no voy a llegar. Sustentabilidad quiere decir que cuando el proyecto se termine, los efectos y los impactos positivos duren más allá del tiempo del proyecto. Participación de los beneficiarios, no es que yo voy a diseñar un proyecto y voy a estar totalmente desconectada del beneficiario final de mi proyecto, sino que tiene que ser algo realmente que tenga interés en el beneficiario. Inclusión de temas transversales, hablamos hoy como temas transversales tanto lo que es género y diversidad, como todo lo que tiene que ver con cambio climático y sostenibilidad ambiental. Esto está en todos los proyectos. Esto lo pasamos rápido. Bueno, la gran pregunta es, ¿adaptar el proyecto o adaptar el financiamiento? Es decir, yo tengo un proyecto que es ese y no es otro, y voy a salir a buscar a ver quién me lo puede financiar, o voy a ver cuáles son las ventanillas abiertas y voy a diseñar un proyecto en base a lo que el financiador está financiando. Bueno, se los dejo para pensar a ustedes, es una gran pregunta, pero lo importante es que tiene que estar esa correlación entre el proyecto, o sea, entre lo que yo quiero que me financien y lo que el financiador quiere financiar. O sea, ese match tiene que estar. Acá también se los dejo cuáles son los tipos de financiamiento más comunes: préstamos, donaciones, garantías. ¿Cuál es el monto? Generalmente hablamos o sea, podemos hablar de pequeñas donaciones, que son las que no exceden los $50.000, y de grandes proyectos, que ahí ya generalmente hablamos de préstamos y que estamos hablando de millones de dólares, dependiendo, ¿no? Generalmente sector público y en temas de infraestructura obviamente son montos más grandes. Las categorías de los gastos generalmente son bienes y servicios, personal, viajes, y lo que hablamos, ¿no? Gobiernos, privados, tercer sector. Acá les dejo un collage de palabras para que puedan investigar esto de abrir un poco, ¿no? El espectro de cuáles son el lenguaje que hablamos cuando hablamos de cooperación internacional. Hay muchos que son de adquisiciones, que muchos conocerán, pero ahora vamos a ver algunos un poquito más precisos. Las etapas del proceso empiezan con la búsqueda de financiamiento y terminan con el fin de proyecto. Y hoy, para estos pocos minutos y para dejarles material, hago hincapié en lo que es la elaboración de la propuesta. Esto es, digamos, los puntos que puede tener una convocatoria para presentar un proyecto. Dependiendo del financiador, este template o estos requisitos van a cambiar, pero esto es un pantallazo general de lo que se tiene que incluir en el diseño de un proyecto. Como les dije, el proyecto tiene un inicio, tiene un final y tiene un resultado esperado. Eso es importante que lo tengan en cuenta al momento del diseño. En el diseño del proyecto lo que se van a encontrar es la tabla de indicadores, es decir, yo cómo mido ese resultado. Tengo que diseñar indicadores. Habrán escuchado esta palabra de SMART, que son específicos, medibles, tienen que tener asignado al responsable, tienen que ser realistas y que tienen que estar, digamos, que tienen que ser atendidos en un tiempo determinado. Acá les dejo un ejemplo. Este es un proyecto real que especifica la actividad y los resultados
con la fecha de finalización, los indicadores, la meta y esto que se llama medios de verificación. Lo voy a poner, se los dejo para que también lo tengan de ejemplo, pero en este proyecto, donde hay una actividad que consiste en el intercambio de lecciones aprendidas, el resultado esperado son talleres de sensibilización, se va a realizar en el mes 6 del proyecto, el indicador es el número de talleres realizados, la meta es 3, y el medio de verificación es cómo yo le cuento al financiador que esos talleres fueron realizados. Entonces el medio de verificación pueden ser presentaciones, fotos, videos, etc. Acá les dejo más ejemplos de indicadores, más ejemplos. Recursos del proyecto, digamos, ya dije qué es lo que espero del proyecto, ahora voy a hablar de cuánto necesito para lograrlo. Y ahí vamos a hablar de categorías de gastos, es decir, en el caso de los talleres, puede que necesite gente que modere los talleres, cuando eran presenciales, catering, alquiler de lugar para realizar el evento. Entonces acá, en esta tabla, este es un template de un proyecto también real, nos piden la clasificación del presupuesto, la cantidad, el total en dólares y el total que es bueno, acá son todos uno, pero sí variaría la cantidad, acá pondríamos el costo unitario y acá el costo total. Más ejemplos de recursos. Acá hay un ejemplo con contrapartida local, lo que yo les decía antes. Una cosa es lo que yo le pido al financiador y otra cosa es lo que voy a aportar como solicitante del proyecto. Más ejemplos. Y el cronograma de ejecución. O sea, ya dije el resultado que quiero lograr, la plata que me va que me va a demandar cumplir ese resultado y ahora me falta el cronograma de ejecución. Es decir, esa actividad, ¿cuándo la voy a cumplir? Y si esas actividades, digamos, son dependientes, es decir, que para el resultado de una necesito sí o sí para poder comenzar con la siguiente, o puede haber un solapamiento o pueden ir en paralelo. Y ahí llegué, creo que al final corrí mucho a lo último. Pero bueno, la idea, o sea, para cerrar y para poder escuchar reacciones, si las hubiera, tenemos distintas opciones dentro de lo que es la cooperación, tanto desde el sector público, privado o tercer sector, o sea, dependiendo si yo estoy asesorando, no me pongo vuelta en el rol de abogada, si estoy asesorando tanto a un gobierno como al sector privado o a una ONG, puedo diseñar un proyecto y solicitar fondos a ese financiador. Estamos hablando de cooperación, idealmente, ¿no? De aportes no reembolsables, es decir, que sean donaciones, que yo no tenga que devolver ese dinero, sí que lo tenga que destinar a lo que dije que lo iba a destinar. Para convencer al financiador, yo tengo que describir claramente el proyecto que quiero que sea financiado. Tengo que decir cómo voy a medir ese objetivo. Para eso tengo que diseñar indicadores SMART, o sea, indicadores que sean eficientes para medir ese impacto. Tengo que hacer un análisis de los recursos que voy a necesitar para llevar a cabo esas actividades. Y finalmente, tengo que establecer un cronograma, ¿no? Ya dije el qué, ya dije el cuánto, ya dije el cómo, cuándo, ¿no? Y con esa foto y con esos templates que voy a poder acceder dependiendo del tipo de financiador, voy a poder solicitar el financiamiento. Después hay etapas de consultas, puedo quedar preseleccionado y eventualmente ser beneficiario, puedo no serlo. Digamos, hay 1000 matices, pero como un primer pantallazo, la idea de hoy era abrir un poco el espectro que podemos tener como profesionales y ver, ¿no? Ver dónde podemos poner en práctica todo esto. Bueno, esa es la idea de hoy, y 6:29, corrí un montón, pero bueno, si hay preguntas, yo no tengo problema en quedarme, y bueno, reacciones, lo que sea.
si hay dudas, si se les despiertan, no sé, preguntas que están pensando, a ver si es posible, si no. Si me permitís, Ana, yo Sí. voy a volver a tomar una pequeñita intervención. Sí, por a mí favor. me resultó tu presencia y el aporte muy claro y con una traslación práctica muy interesante que hoy día es imperiosa. ¿Cierto? Sí, imperiosa. La parte práctica la necesitamos, la transmitiste, pero hay un valor, quizá no me acuerdo si empleaste la palabra o no, pertinencia. O sea, cómo, cuándo, dónde, con quién, a quién, ¿sí? Para la presentación de un proyecto. Yo creo que eso lo llegaste a transmitir, por lo menos a mí y creo que a todos, que es muy importante. Gracias. No, es verdad. Muchas gracias, Liliana. Primero un disclaimer. A ver, hay maestrías en gestión de proyectos, evaluación de proyectos, Sí. o sea, lo digo con total humildad y hasta, no quiero ser cara dura, pero a veces, justamente porque no todos tenemos el tiempo y el acceso a eso, es que con Janina decimos hacer una charla breve que abra, pero que no deje de ser práctica, porque, digamos, si nos ponemos, yo tenía un jefe que me decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si nos ponemos como muy exigentes, nos perdemos, ¿no? De todo esto. Entonces, quizás Sí. les dejo más ruido que claridad, pero abramos. Ese es como el resumen. Abramos. Somos abogados, sí somos abogados, pero abramos, ¿no? Porque aunque nos digan, ¿y vos qué haces acá? No estás litigando. Abramos, porque, no sé, es mi experiencia, pero se las comparto. Y creo que Jorge tenía una mano. No, capaz que se escucha una alarma que está sonando en mi barrio cuando habilito el micrófono. Justamente yo, además de asesorar a estas empresas, se dedican a bienes sustentables, ¿no? Amigables para el entorno, por eso también es que me anoté. Y también estoy haciendo un curso superior en Derecho Ambiental, por lo mismo, porque quiero estar bien empapada en el tema. Y una de las cuestiones que estuvimos hablando últimamente fue esto de financiarnos. Bueno, yo, las empresas para las que trabajo, tienen, si bien tienen algunas opciones así de otras empresas que quieren financiar, yo esta posibilidad, por ejemplo, no la conocía, no está en tema, así que me voy, pero súper satisfecha con el curso, e incluso te iba a preguntar si quiero ahondar en el tema, ¿no? Conocer un poco más y poder asesorar mejor, a dónde recurrir. Mira, yo ya no estoy trabajando como consultora, sino encantada. Yo ahora estoy full bid hace 3 meses, pero estoy ahora en un desafío nuevo. Pero te tiro así como tips para que vos investigues. Sí. Se vienen cada vez más líneas verdes y rosas, o sea, y de género, en los bancos. O sea, los bancos están empezando a ofrecer líneas concesionales, o sea, por debajo digamos, de lo que, sobre todo la banca pública, por debajo de un crédito común, ¿no? Claro. O sea, en comparación, si vos vas a pedir un préstamo personal, hay determinados préstamos que lo que buscan es generar un impacto, entonces quizás tienen tasas más atractivas. Lo que sucede hoy en Argentina y hoy es que la mayoría de los financiadores internacionales prestan en dólares. Claro. Entonces, como que es muy difícil que las empresas se quieran endeudar en dólares. Claro. ¿Sí? Entonces hay digamos, hay algunas empresas que pueden asumir ese riesgo, o sea, las que son exportadoras, bueno, y si pueden superar todas las restricciones cambiarias vigentes, pero digo,
hay una línea, hoy estamos en un momento quizás un poquito más complicado, pero hay ventanillas. Y después también tenés la banca multilateral, tiene brazos privados, o sea, el Banco Mundial, por ejemplo, tiene la IFC, que no es para prestarle al gobierno, sino para prestarle a privados. Tengo entendido que seguimos teniendo. Hay dos problemas ahí. Uno, el que comentaba antes, y otro es la ventanilla, porque quizás ahí tenés como una necesidad de proyectos más grandes, y quienes necesitan financiamiento verde, por decirlo de alguna manera. Y las pymes grandes, o las grandes o las pymes grandes, digamos, porque una pyme chica está atendiendo incendios, lamentablemente, más después de la pandemia, entonces como el financiamiento verde o rosa queda en segundo plano. Pero, a ver, todo, el mundo es tuyo, o sea, banca, privada, pública, multilateral, organismos internacionales, en el marco del Acuerdo de París, en el marco de la necesidad que vos tengas, fíjate si es de qué es la empresa, si es de agro, si es de qué, y busca ahí como fondos específicos. Lo que importa es tener un buen proyecto. Ok. Y cámara, a través de las cámaras también es una buena salida, como para ver a ver si hay alguien, si desde la cámara se puede financiar algún experto que los pueda ayudar. Hay que explorar, pero sí que hay una necesidad de saber dónde, como sector privado, dónde aplicar el financiamiento. Creo que eso me parece que está faltando. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé, Yani. Bueno, sí, agradecerte, Ana, ha sido más que clara, la verdad que es súper valiosa tu presentación, sobre todo esto que queríamos transmitir, esa mirada práctica que me parece que llegó. Es súper valioso el aporte, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? El perfil del abogado, ¿no? Que siempre Ay, nos sí, ¿puedo encasillamos, decir ¿no? algo en relación a eso? Porque Sí, cómo no. lo primero que se me cruzó cuando estaba escuchando el proyecto fue el proyecto de investigación. Y, por ejemplo, lo que pasó con el nuevo plan de estudios en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que se quiere incentivar desde el nuevo plan de estudio al proceso de investigación y a la investigación como una de las vías de incumbencias de los profesionales del derecho, y me pareció que había, digo, salvando las distancias, ¿no? Pero para hacer un parangón entre un proyecto para presentar para financiamiento y un proyecto desde una unidad ejecutora de una facultad que lo presenta, que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad lo evalúa, que se fija me pareció que también es una línea de pensar que la investigación en sí misma, desde la educación, también abre otras puertas, que por ejemplo tiene una línea de conducción con los proyectos para la solicitud en cooperación internacional de financiamiento. Total, Sí, total. sí. Súper valioso, María Paula, lo que decís. Tuve la oportunidad de trabajar con el INTI, profesionales de lujo, de lujo. Y yo decía, ¿qué les voy a aportar yo a los técnicos del INTI? Y la verdad es que cuando teníamos que construir los indicadores, o sea, y sí, una cosa es tener un conocimiento técnico y otra cosa es saber cómo un financiador va a evaluar un indicador y qué es un medio de verificación, y si lo que estás queriendo financiar es equipamiento o es un servicio contractual, digamos. Por eso digo, la complementariedad y la multidisciplinaridad, bueno, no me va a salir la palabra, pero muchas disciplinas trabajando juntas, es lo rico, lo que vos decís, María Paula, pero 100%. Los proyectos necesitan, digamos, o sea, el diseño de un buen proyecto creo que requiere de buenos abogados. Tal cual, sí, y nos vamos con esta curiosidad, ¿no? de seguir explorando otras áreas, creo yo, en la abogacía, que tanto hace falta, y bueno, son nichos laborales también para tener en cuenta. Aprovechando que somos pocos quizás los interesados. Y muchos los abogados. Claro, tal cual.
Así que bueno, agradecerte mucho, Ana. Para mí un honor que estés acá con nosotros. Tu presentación, la verdad, es muy buena. Y bueno, los invitamos a todos a las siguientes jornadas que organizamos desde el instituto. Y bueno, quedamos a disposición para lo que crean conveniente. Muchas gracias a todos, el honor mío, desde ya. Un cariño, un abrazo a todos y a todos, y gracias por más horas de pantalla a esta nueva virtualidad. Bueno, Placer, chao. gracias. Un besito. Gracias a Chao. todos. Chao, chao. Nos vemos.